quieres hacer una inversión de $5,000 en un safe, probablemente te puedas reunir con un abogado que en una hora y media te explique, o menos, te explique muy claramente cómo funciona el safe y cuáles son los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Y que o el abogado te lo haga gratis porque está pensando en una inversión en ti, ¿no? Para inversiones en el futuro en las cuales sí, más grandes, en las cuales sí te cobre. O si te cobra, va a ser un cobro, ¿no? De, no sé, una hora, $150, $180, que no es relevante. Como inversionista es un costo adicional que vale la pena tomar, ¿no? Yo recomiendo que aun cuando sea una inversión pequeña de $5,000, hagas también esa inversión adicional de que un abogado te explique cómo funciona ese instrumento. Te va a servir para esa inversión y para las demás que quieras hacer en el ecosistema, ¿no? Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a un gran invitado, en esta ocasión desde Perú, Juan José Cárdenas. Quisiera antes de arrancar agradecer a Greg Mitchell de AVP Ventures por sugerirme hablar con Juanjo para este episodio. De hecho, hice un post en LinkedIn preguntando por quiénes eran los ángeles inversionistas más activos de Perú. Y Juanjo, tu nombre salió ahí sugerido por Greg, así que muchas gracias a Greg. Les cuento rápidamente de quién es Juanjo. Juan José es abogado. Hoy es socio de Dama Legal Advisors y también es socio en Winnipeg Capital. Es muy activo en el ecosistema de emprendimiento en Perú como mentor de Endeavor y presidente del comité de vigilancia de AVP Seed Fund One. Y por supuesto está aquí porque es ángel inversionista. Su portafolio incluye compañías como Gender Lab Latam, Equip Industry, Mesa 24/7, Space AG, entre otras. Juanjo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, René, al contrario, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y conversar. Juanjo, pues como sabes, en Ángeles de Latam siempre me gusta arrancar conociendo a nuestros invitados. Así que cuéntanos, ¿quién es Juan José Cárdenas? Bueno, yo soy un papá de 3 hijos, 4 espero pronto. Ese es mi principal rol, el que me encanta. Tengo 53 años, soy abogado, ¿no? Yo me defino como abogado transaccional porque veo transacciones de todo tipo, todo lo que involucre armar algún proyecto, negociar con contrapartes, con financistas, con lo que sea y plasmar eso en una estructura que funcione para todos. He trabajado en varias firmas, tengo hoy día una firma boutique que se llama Dama Legal. Y también, como mencionaste, soy socio de Winnipeg Capital, donde tenemos un brazo de Venture Capital, que es Winnipeg Ventures. Y así, eso soy yo, ¿no? Juanjo, ¿cómo es que un abogado peruano se involucra en Venture Capital? ¿Cuál es la historia con la que empiezas a involucrarte y por supuesto, a hacer inversiones? Sí, bueno, creo que en Perú somos varios abogados los que estamos en Venture Capital como inversionistas, ¿no? Yo veo algo de Venture Capital como transacción, no es mi única práctica, ¿no? Tengo una práctica bastante transversal porque me gusta ver cosas diversas y divertidas, ¿no? Parte de lo que me gusta de mi trabajo es divertirme, ¿no? Entonces, pero claro, hay muchos abogados en el sector, como Alexandra Ruiz o Álvaro Castro, que es mi socio hoy en Dama, Augusto Cáceres, Alberto Arrieta. Entonces, yo entro a Venture Capital por curiosidad, ¿no? Y dos, porque como conozco, como mi día profesional siempre ha sido hace ya 20 años, transacciones, ¿no? La inversión en Venture Capital, ¿no? O ya sea si estás por el lado del startup o por el lado de un fondo, un inversionista, también es una transacción que puede ser pequeña si es una startup que está comenzando en una etapa semilla. Y hace, no sé, unos 9 o 10 años, Angel Ventures con Greg lanzan el fondo en Perú, ¿no? Y la entrada entro como inversionista por curiosidad, no conocía en ese momento nada de Venture Capital, pero
digamos, no conocía nada en profundidad, pero me atraía a conocer más. Y por esa razón, básicamente por curiosidad, ¿no? Entro como inversionista a Angel Ventures y ese es mi primer acercamiento, diría, al mundo de VC. Entonces, antes de inclusive ver transacciones del lado legal con startups, tu primer approach es a través de ser el PI de un fondo. Exactamente, así es. Ya, no digamos, el tiempo pasa y después notas muy bien qué se hizo primero. Y también más o menos paralelamente con esa inversión como LP del fondo de Angel Ventures en Perú, el primer fondo de Angel Ventures, hago una inversión como ángel directamente en Dilo. Dilo era una startup que después fue un acqui-hire de Rappi en Perú, ¿no? Rappi, digamos, tomó la operación en Perú. No fue un exit, no fue una compra, pero tomó a los dos founders que se entregaron al equipo de Rappi y desarrollaron Rappi en Perú, y a los que habíamos invertido en Dilo nos dieron stock options de Rappi, ¿no? Eso fueron creo que las dos cosas, tanto mi entrada a Angel Ventures como LP, como primera inversión ángel directa en una startup, fueron casi simultáneas, ¿no? Interesante. Entonces, hoy tienes acciones de Rappi, o bueno, participación en Rappi. Tengo stock options, ¿no? Fully vested, que todavía no las he ejercido, digamos. Porque veamos un poco la lógica es ejercerlas cuando el IPO esté más cerca, ¿no? Porque hay un strike price que hay que pagar para que esos stock options se vuelvan acciones directamente, ¿no? Qué interesante poder vivir eso de cerca, Juanjo. En las últimas semanas hay rumores por ahí que contrataron a un CFO con miras a ir a ese lugar. ¿Qué opinas de eso? Sí, efectivamente, como tú dices, ha habido varios rumores de que la contratación del CFO ¿no? Es un paso en ese camino. Creo que está claro que ese es el camino, ¿no? Lo que no está claro son los tiempos, ¿no? Y claro, cuando esa inversión, como te digo, fue hace 8, 9, 10 años, se pensaba que 3 años después, o sea, hace 6 años ya iba a hacerse el IPO de Rappi, ¿no? Como en ese momento, ¿no? Era velocísimo la forma en la cual llegabas a un IPO, ¿no? El mercado cambió, ¿no? Y ahora esos procesos no son así de rápidos, toman más tiempo y es más duro, ¿no? Oye, Juanjo, y ahorita me voy a desviar un poco de tu historia y regresamos ahora a tu historia porque este tema me parece bien, bien interesante. En el camino a personas como tú que tienen stock options en Rappi, seguramente nacen oportunidades de vender esos stock options en el mercado secundario. ¿Ese caso se te ha presentado? Y si sí, ¿por qué has decidido de pronto conservarlo? ¿Cuál es la estrategia detrás de eso? Sí, digamos, sí, efectivamente sí han existido, sí hay un mercado secundario, si quieres, ¿no? Digamos, no muy líquido, pero existe, si quieres vender. No lo he hecho, uno, porque no he tenido, afortunadamente, necesidades de esa liquidez, ¿no? Y dos, porque ¿no? Quiero esperar al final de la historia, sea cual sea ese, ¿no? Entonces, parte bueno, por lo menos para mí, parte de la razón de ser ángel en VC es esperar los desenlaces, ¿no? Y aguantar lo más posible en la compañía a ver qué pasa, ¿no? Que puede ser bueno o malo económicamente, ¿no? Pero como experiencia, como aprendizaje, ¿no? Como estar, ¿no? Como incluso adrenalina, es interesante. Sí, a mí me parece interesante y por eso te preguntaba por tu perspectiva, porque he platicado con mucha gente de estos temas sobre estrategia de retornos, ¿no? Y sin duda, yo coincido contigo, yo quiero estar hasta el final y tener el upside y poder vivir muy de cerca esas historias que van a ser de muchas de tus inversiones, probablemente muy poquitas o a algunas personas les tocará ninguna. Entonces, definitivamente me parece mucho, mucho más divertido ser parte y quedarte y verlo de cerca. Pero por el otro lado, también financieramente, hay gente que su estrategia es financiera, no es romántica, ¿no? El verlo de cerca, quedarte hasta el final, para mí es una descripción más romántica del por qué hacemos inversiones. Pero de estrategia financiera, hay el que te dice, yo si en 2 o 3 años puedo hacer tanto múltiplo, yo vendo, invierto en otra y uno después del otro.
Y de repente ves historias de gente que se queda hasta el final y no ha visto nada de retorno porque todo sigue en papel. Y luego ves estas otras historias donde fueron disciplinados con una estrategia muy distinta, muy financiera, y sí hicieron dinero en su bolsa. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Sí, yo creo que acá no hay ni estrategia buena ni estrategia mala, sino es la que cada uno elige. Lo importante es tener una, ¿no? Y ser consciente de los riesgos que eso implica, ¿no? Y probablemente lo mejor sea algo en el medio, ¿no? En el cual tengas, ¿no? Algunas acciones en las cuales te quedes por largo plazo justamente para vivir ese proceso, y otras en las cuales si tengas una opción de hacer un retorno interesante en un plazo más corto, salgas de ellas, ¿no? Con lo cual estás un poco balanceado tanto en la parte financiera como en la parte romántica, ¿no? Pero como te digo, es la estrategia que cada uno adopta y con la que uno se sienta cómodo y siempre asumiendo los riesgos. Lo que no podría pasar es que digas, oye, fui un romántico y después, ¿no? Le eches la culpa a otro de por qué no tienes retornos financieros, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Creo que coincido contigo. Hay que tener la estrategia clara, pero sobre todo disciplina encima de la estrategia, ¿no? Exacto, así es, ¿no? Si es que quieres disciplina, ¿no? Pues digo, porque si quieres ser indisciplinado también, pero sé consciente de que eres indisciplinado, ¿no? O sea, creo que ahí hay mindset para cualquier tipo de inversionista, ¿no? Y lo importante es que el inversionista sepa cuál es el suyo, ¿no? Disciplina dentro de la indisciplina. Disciplina dentro de la disciplina. Sí. Buenazo. Regresando un poquito a tu historia, Juanjo. Entonces haces tu primera inversión en paralelo, tal vez, un fondo y una startup. Pensando, y ahorita que hablábamos de estrategia, mencionas un poco el objetivo de hacerlo también tenía que ver con aprender de esta industria, de ver cómo a lo mejor te podías involucrar más. Y entonces me parece bien interesante el approach de un fondo y una startup, ¿no? Puedes aprender cosas muy distintas una de la otra. Muy distintas. Ya que tuviste la oportunidad de ver ambas, y además también no solamente has hecho una startup, ¿no? Has hecho varias. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, alguien que está empezando, una recomendación o una receta que tú dirías, creo que si quieres aventurarte a esto funciona? ¿Irías por solo fondos, fondo y startup como tú lo hiciste, solo startups? ¿Qué es lo que te dio una de la otra? Sí, mira, en ese momento, digamos, Angel Ventures fue el primer fondo en Perú, o sea, no había, y antes de Angel Ventures no había, con lo cual no tenías la opción de fondos, ¿no? Sí, habían algunas startups que habían estado saliendo incluso antes, un ecosistema muy pequeño, pero antes de que se lanzara el fondo de Angel Ventures, ¿no? Con lo cual, digamos que no tenías muchas opciones en ese momento, ¿no? Y para serte sincero, viéndolo en retrospectiva, no tenía muy claro qué esperar del fondo, no tenía claro los beneficios que iba a tener. Pero ahora vengo de tener una reunión con un amigo del IFC, ¿no es cierto? Que justo me preguntó, ¿y cómo hago para entrar la pregunta, ¿cómo hago para entrar a Venture Capital? No, me interesa, tengo curiosidad, pero no estoy en el ecosistema. Y yo creo que hoy día, y fue la recomendación que le di, sí le recomendaría hacerlo a través de los fondos, ¿no? de las aceleradoras, y antes de hacer una inversión, ¿no? Tener ese feeling de ir a pitch de varias startups, que hoy día, ¿no? Los puedes tener varias dentro de un mes, y en función de eso comenzar a elegir, ¿no? Pues creo que lo primero que le diría es, antes incluso de invertir, ya sea en un fondo o en una startup, escucha pitch, ¿no? Escucha varios, ¿no? Y de startups y de fondos. Y empápate un poco, cosa que yo no hice, ¿no? Pero sí sería, empápate un poco más de lo que te dicen, de lo que te dicen las startups, lo que te dicen los fondos, de cómo funciona, ¿no? Y después decide cómo haces tu inversión. Y ahí sí yo diría que si quieres empezar, haz una inversión primero en un fondo y luego pasa a startups individuales. Juanjo, coincido contigo y me encanta que digas que pues es hoy el consejo que le das a este amigo con el que platicabas. Es diferente a lo que tú hiciste, ¿no? Pero también creo que tú, ahorita nos mencionabas, empezaste hace 9 o 10 años. La capacidad que había en un ecosistema latinoamericano hace 9 o 10 años que tú pudieras escuchar muchos pitches, inclusive de fondos o de startups, era bastante limitada. Estamos hablando de épocas muy, muy diferentes. Hoy hay
1000 formas diferentes. Es más, ni siquiera te tienes que salir de tu casa para escuchar pitches, ¿no? Exacto. Hay tantas cosas pasando en línea, hay eventos pasando en todas las ciudades. Generalmente en las ciudades principales todas las semanas van a haber eventos. Seguramente en Lima hay eventos pasando esta semana, en Ciudad de México hay eventos pasando esta semana. Entonces, me encanta lo que dices porque definitivamente describe lo que somos como industria, que somos una industria de colaboración y de coinversiones. Entonces, escuchar varios, pero desde tu punto de vista, después de escuchar varios, o al menos en tu caso, ¿qué es lo que te hace jalar el gatillo? ¿En dónde dices, aquí voy a invertir? Después de empaparte. Primero, a mí me guste, mi primera es un tema cero, que no tiene ninguna estrategia financiera, sino que sea un negocio que me interese. Es un tema muy personal. ¿No? Si es un negocio que no me interesa o no entiendo mucho, no me pego tanto y no jalo el gatillo. Entonces, lo primero es que me interese, que me guste, y eso ya es un tema, ¿no? Porque el sector me gusta, ¿no? Porque la idea me gusta y es algo que me hubiera gustado hacer yo, porque veo ese brillito en los ojos de la emprendedora o del emprendedor que conoce el tema y me lo explica muy fácil y me engancha. Es un tema de feeling. Mi primer driver es un tema muy de feeling, ¿no? Y después ya entro a la parte más financiera, escalabilidad, ¿no? Y además de una buena idea, un buen emprendedor o ese enganche, eso tenga también una viabilidad financiera. Pero lo primero es feeling. Definitivamente, y ahorita mientras te escuchaba estaba pensando en qué parte de este proceso, decías en algo que me guste, que entienda la industria. Muchos dicen no inviertas en algo que no entiendes, ¿no? Pero mencionabas este tema del feeling y lo relaciono con lo del consejo que hablábamos con esta conversación que tú tuviste. Y pienso en lo suertudo que fuiste en tu primera inversión, que es Dilo, ¿no? Porque la probabilidad de que un inversionista, tanto fondo o ángel, su primera inversión termines en el escenario como en el que tú tienes con Stock Options de Rappi, que a ver, el tiempo dirá si fue una buena inversión o no, todavía eso no lo has materializado en liquidez, pero la probabilidad de que ese escenario pase versus que haya sido una inversión en la que apenas porque estabas aprendiendo haya fracasado es muy alta. ¿Cómo piensas alrededor del proceso de inversiones aprender, combinado que parte de aprender es fracasar en muchas de ellas? Sí, y lo conversaba justamente con este amigo ahora el que hablamos. Hoy día creo yo, que si quieres invertir como ángel en VC, tienes que tener una conciencia muy clara de que el riesgo de fracasar es muy alto, ¿no? Y que esa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o no, quincuagésima inversión puede, no solamente puede, sino lo más probable es que fracase, ¿no? Y parte del viaje, parte del journey es que pase eso, ¿no? Y no estar... yo creo que en este sector no puedes pensar en invertir y decir, oye, voy a acertarle, ¿no? A chuntarle, decimos los peruanos, a todas las fichas y todas van a funcionar bien. Algunas no van a funcionar y lo que tienes que sacar es ese aprendizaje. Vas a perder financieramente, pero vas a ganar en la parte de experiencia, de conocimiento, de saber algo nuevo que antes no sabías y que después te puede servir a ti también para esa idea que por alguna razón no funcionó, cuáles razones no funcionaron, qué fue lo que no se hizo bien o qué fue lo que... Porque las ideas en realidad después se reestructuran, se cambian, se pivotean y pueden seguir. O sea, no, la idea no muere, ¿no? La idea nunca muere. Se puede después volver otra cosa y tú puedes ser, si has participado en ese proceso, tú puedes ser partícipe de esa resucitada, si quieres llamarla así. Correcto. Una buena parte de nuestro negocio se resume a diversificación. En tu caso, en tu estrategia, ¿cuál es el número que desde tu punto de vista te lleva a tener una diversificación en donde te proteges de que el 100% falle? ¿El número de inversiones? De inversiones. O sea, yo creo que mi portafolio, digamos, ideal está entre 10 y 15. El personal, sí, directo. Perfecto. Ahorita mencionas portafolio personal. ¿Eso quiere decir que adicional a las inversiones personales inviertes desde otro ángulo? Digamos, eso personal me refiero a que son inversiones directas en startups, no sin contar las inversiones en fondos, ¿no?
En fondos, ya, o directo en startups, ok. Porque yo creo que a través de los fondos el riesgo es bastante más acotado, ¿no? Por la naturaleza misma de los fondos, ¿no? Con lo cual, digamos, a mí me gusta en algunos casos invertir en startups directamente, ¿no? Por ese enganche que tengo con la idea, con el negocio, con los founders y cómo se va el proceso. Pero si no fuera por eso, digamos, financieramente creo que hace mucho más sentido, si tu estrategia es financiera, los fondos son creo, un mejor vehículo que una inversión directa en startups. De acuerdo. Juanjo, hace 9, 10 años haces esta primera inversión y me imagino que lo haces porque estabas visualizando cierta oportunidad. ¿Cuál era esa oportunidad del por qué empezar a poner tu capital en una cosa con tanto riesgo? Y me gustaría saber cómo la contrastas con la oportunidad que ves hoy al seguir haciéndolo, al seguir persiguiendo esa oportunidad. Sí, mira, si por ejemplo hoy comenzara a hacer, creo que, como te decía, hubiera hecho mucho más research, me hubiera sustentado con mucha más gente, hubiera conversado con muchas más personas como tú, hubiera reunido con muchos más founders de startups que habían fracasado, que habían hecho un exit, pero en ese momento no había nada de eso. Entonces, la verdad que viéndolo en retrospectiva, en ese momento creo que tenía muy poca claridad de por qué decidí comenzar a hacer las inversiones. Sino básicamente porque era una industria nueva en la que me interesaba participar de alguna manera y la manera porque en los dos casos no fui yo el que busqué, sino me buscaron para invertir en Angel Ventures a través de un socio, de un ex socio, y también me buscaron para Dilo a través de también un buen amigo, pero llegaron a mí, no las busqué, ¿no? Si hoy día estuviera en esa situación, haría un camino diferente, ¿no? Y hoy, o sea, desde el punto de vista de esa oportunidad, de por qué poner plata en compañías. Mencionas el antes, ¿no? Y el antes me encanta la honestidad y la transparencia con el que lo comentas. Yo ni lo estaba buscando, llegó a mí y pues me causa a lo mejor curiosidad, ¿no? Y a pesar de la poca claridad que platicas, dices, oye, pues es una industria nueva, quiero participar, va, le entro. Pero hoy, 10 años más tarde, sigues invirtiendo. ¿Cuál es esa oportunidad que hay en Latinoamérica que tú estás viendo y por qué sigues poniendo tu dinero en ella? Porque ahora yo creo que con todas ¿no? las subidas y bajadas que ha tenido el ecosistema en la región, ¿no? Creo que todavía, y habiendo visto todas las cosas, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie, todas las cosas tan interesantes, tan creativas que se están haciendo a nivel de VC, tanto por los fondos como por las propias startups en la región, hay un potencial enorme, ¿no? De hacer cosas que tengan, que sea un buen negocio económicamente y que además tengan un impacto en la sociedad también, ¿no? O sea, hay no todas, ¿no? Pero yo diría que la gran mayoría de startups tienen, por la razón que sea, impacto importante en la vida de la gente, ¿no? Y eso es algo que me gusta. Veo tu portafolio inclinado a Perú, ¿no? Y ahorita podemos hablar un poquito del por qué y cómo ves el deal flow, pero antes de eso, pues me gustaría que nos ayudaras a los que no de pronto estamos expuestos en el día a día como tú al ecosistema peruano. ¿Cuál es esa foto del ecosistema peruano hoy? ¿Qué está pasando en Perú? Que describa un poquito también esa oportunidad de Perú. Nosotros hemos hecho muchas inversiones en Perú. De hecho, hace poquito estuvimos por allá y fue cuando nos conocimos en persona, Juanjo, con un interés muy grande de seguir invirtiendo en compañías que nacen en Perú. Pero me gustaría que a la audiencia le puedas describir un poquito qué es eso que está pasando y de pronto cómo podemos hacer que hayan más inversionistas como tú en Perú. Mira, yo creo que el ecosistema peruano es un ecosistema que ha madurado, ¿no? Obviamente que falta todavía mucho que hacer en varios aspectos, pero que ha pasado digamos, como los otros ecosistemas a nivel global, una etapa en la cual hubo mucha liquidez con muchos inversionistas, ¿no? Pero algunos inversionistas retail, me refiero a ángeles que,
digamos, que no tenían conciencia de la diferencia entre una inversión en Venture Capital versus una inversión normal, ¿no? En una compañía del mundo tradicional, digámoslo así. Obviamente el riesgo es bastante mayor en VC y con ese, ¿no? Ese ciclo en el cual has tenido startups que han tenido un exit, ¿no? Sea el que sea, que no son muchas, pero hay muchas que han caído en el camino, que es un aprendizaje, ¿no? Y con founders que han tenido una segunda, una tercera emprendimiento. Entonces, eso ya y al mismo tiempo por el lado de la inversión, claramente entre, ¿no? La foto que teníamos hace 9 años, como conversamos, y la que tenemos hoy, tiene mucha más variedad de inversionistas institucionales, como fondos locales y regionales, ¿no? Como ustedes, lo que hacen que el mercado hoy día sea, y además creo que a raíz de la última crisis, una disciplina mayor, eso creo que ocurre no solamente en Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Que han un poco hecho que las valorizaciones sean más realistas y haya un foco no tanto, no solamente, o en todo caso, no solamente en escalar, sino también en la rentabilidad, ¿no? Entonces yo veo el ecosistema peruano, además muy integrado en la región. Hoy día tienes emprendedores peruanos, pero yo creo que toda la región que salen a emprender a otros países, ya el país de origen o de nacionalidad es poco relevante, sino lo relevante es cuál es no, el mercado en el cual tu idea de negocio y tu negocio puede funcionar mejor, ¿no? De acuerdo. Y si eso es irse a México, hay que ir a México, ¿no? Y se van a México, los emprendedores ya no tienen esa... No es que tengo que comenzar en Perú y después ¿no? Hay que ver en qué mercado funciona mejor o dónde es mejor comenzar y de ahí te vas moviendo a otro país de la región, ¿no? Creo, Juanjo, hay un número de emprendedores y emprendedoras muy relevante empezando compañías hoy en Perú. Pero también me gustaría que platicáramos del lado del inversionista. Algo que noté y me gustaría a lo mejor rebotar esto contigo en esta conversación es que, y no es único a Perú, pasa en todos los países de Latinoamérica, cómo es que el contexto político de cada país, que ha sido en los últimos años muy relevante en cambios y demás, cómo ha hecho que se invierta más o se invierta menos o se invierta más lento. Y entonces también estamos viendo, creo yo, algunos inversionistas que podrían participar en este ecosistema tratando de hacer lo opuesto, cómo invertir en otros países, cómo sacar su exposición de su país. ¿Cuál es tu perspectiva del inversionista peruano invirtiendo en startups peruanas? Sí, yo creo que había una evolución en el lado de inversionistas ángel, ¿no? Tú usaste la palabra disciplina, una mejor disciplina de quiénes son de los inversionistas del sector, ¿no? Y antes tenías inversionistas que no eran del sector, que no conocían el sector y que no sabían y no asumían los riesgos del sector, y esos ya han salido, digamos, ¿no? Y hoy día tienes un grupo menor de inversionistas ángel, ¿no? Pero sí con un mayor conocimiento de las características de esa inversión, y creo que eso es bueno para el mercado, ¿no? Bueno para no tener situaciones en las cuales inversionistas se sientan, ¿no? Defraudados, pero en realidad era porque no conocían los riesgos de este tipo de inversión. Y al mismo tiempo, ¿no? Se han creado redes que hay, ¿no? Como Devor, que funcionan muy bien, pero creo que te diría que hay más oferta que demanda, ¿no? Perdón, hay más demanda que oferta. O sea, hay más startups, sí, ¿no? Que oferta de ángeles, ¿no? Y eso es un poco, se ve en el tiempo que les cuesta a algunas startups a levantar sus primeras rondas para comenzar a desarrollar el negocio, ¿no? La compañía. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Sí, a ver, y ese factor está pasando en todos lados, ¿no? O sea, hoy si le preguntas a un founder en etapa temprana si le es fácil conseguir capital para su ronda actual,
seguramente va a opinar en una línea similar a la que dices, ¿no? Es que faltan inversionistas, faltan opciones, sabemos más startups que inversionistas. Un poco la filosofía con la que me ha gustado construir este podcast tiene un poco que ver con cómo logramos inspirar, Juanjo, a través de contar las experiencias como las tuyas a otros para que empiecen también a invertir en startups y en nuestra región. Y me gustaría aprovechar tu área de experiencia que tiene que ver con lo legal. A veces hay gente que lo que le hace falta es terminar de entender algunas dinámicas y porque no tiene tiempo o porque le da miedo o porque desconoce o porque no tiene a quien preguntarle, a lo mejor dice mejor invierto en lo que conozco y no es en startups. Desde el ángulo legal, un ángel que va a escribir su primer cheque, Juanjo, ¿qué debería de tomar en cuenta? ¿Qué debería de conocer o qué debería de preocuparle para antes de firmar, pues no sé, un SAFE, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, desde el punto de vista no legal, claramente tienes que tener una claridad de con quién, ¿no? Con quién te vas a embarcar en este negocio, ¿no? Y eso es conocer al founder, ¿no? Eso es básico, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, creo que por lo menos necesitas saber si son varios founders, cuál es la relación entre esos founders, ¿no es cierto? Cómo están, ¿no? Amarrados unos a otros. Lo peor que te puede pasar es que entres a una startup y luego, ¿no? De los 3 founders o los 4 founders se van 2 y quedan 2, ¿no? Y las acciones terminan en cualquier lado. Entonces, ¿cuál es la organización entre los founders? ¿No? ¿Tienen un convenio de accionistas o no? ¿Cómo ese grupo de control ¿no? que debería ser el que lleve a la compañía a largo plazo se mantiene unido y si no se mantiene, y si algo va a pasar, ¿cómo han regulado eso? O sea, creo que hay muchas, si eres compañías con un solo founder o 2 es más fácil. Si tienes 3, 4, sí deberías darle una mirada a eso. En muchos casos las startups a veces no le dan tanta importancia a ese tema, pero yo creo que es bastante relevante. Y lo otro es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, la marca, el nombre. A veces creo más de lo que debería ser están en cabeza de los founders y no en la compañía. Esos serían los 2 temas básicos que yo recomendaría a alguien no abogado mirar desde el punto de vista legal cuando haga una inversión en una startup. ¿Un ángel debería de tener un abogado a la mano en cada una de las inversiones que hace, Juanjo? Sí, o sea, sí, como tú, ¿no? Sabes, la mayoría de inversiones iniciales se hacen a través de SAFEs, ¿no? Debería entender qué significa un SAFE, ¿no? Y si eso significa pedirle a un abogado que le ayude a entender cómo funciona el SAFE, debería hacerlo, ¿no? Porque eso le va a servir, pero eso, es decir, una vez que lo haces para una inversión y luego te va a servir en las demás, ¿no? Porque los SAFEs son bastante similares a unos a otros, ¿no? Pero sí debería leer lo que firma, porque tiene SAFEs que son a un no abogado inversionista. Un abogado te explica cómo funciona el SAFE, ¿no? Creo que sí, ahí sí vale la pena que le consulte a un abogado para entenderlo, porque probablemente si lees un SAFE solo y eres no abogado, no vas a entender muy bien cómo funciona, sobre todo si es un SAFE americano, ¿no? El lenguaje no es típico o no es tan fácil de entender para un no abogado. Y eso te va a servir para las siguientes inversiones que hagas. Si las haces a través del mismo mecanismo, identifica tú como inversionista que es diferente respecto de las otras inversiones que has hecho, ¿no? Para eso probablemente ya no necesites un abogado, salvo que haya muchos cambios respecto de la inversión adicional, inicial, ¿no? Si el esquema de inversión es uno diferente, sí vale la pena que consultes un abogado. Y como tú sabes, en todos nuestros países hay ahora muchos abogados que te pueden ayudar y no es un costo que debe ser muy, muy grande, y mucho menos. De acuerdo. A ver, hagamos un ejercicio muy sencillo. Supongamos, efectivamente, creo que en etapa temprana lo más común va a ser que lo que te presente un founder para invertir sea un SAFE. Eso es bastante estándar. El documento, como bien mencionas, es bastante estándar también. Entonces yo me sumo a tu recomendación, ¿no? Si es la primera vez, entender bien el documento y si un abogado te puede ayudar a entenderlo, mejor. Ahora, supongamos que voy a invertir en una compañía un ticket chiquito de $5,000. Y ahí a lo mejor entra oye, pero pues voy a consultar a un abogado para una inversión de $5,000. Y todos pensamos en
en cómo juzgamos esa industria tal vez, en que probablemente el abogado me va a cobrar los mismos $5,000, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa dinámica? ¿Cómo recomiendas que navegar a lo mejor esos prejuicios que hay alrededor para pues, siempre estar haciendo esto desde la primera inversión de la mejor forma posible? Sí, mira, la verdad que no, que hoy día no, que quieras hacer una inversión de $5,000 en un safe, probablemente te puedas reunir con un abogado que ¿no? En una hora y media te explique, o menos, te explique muy claramente cómo funciona el safe y cuáles son los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Y que eso, o el abogado te lo haga gratis porque está pensando en una inversión para, ¿no? En ti, ¿no? Para futuros inversiones en el futuro, en las cuales sí, más grandes, en las cuales sí te cobre. Y en muchos casos te lo va a hacer gratis, ¿no? O si te cobra, va a ser un cobro, ¿no? De, no sé, una hora, 150, $180, que no es relevante. O no es tan relevante, ¿no? Con lo cual como inversionista es un costo adicional que vale la pena tomar, ¿no? Y si no lo quieres tomar, toma el riesgo de que estás haciendo esa inversión, ¿no? Sin total conciencia de qué cosa y ¿no? de cómo funciona el instrumento con el cual estás invirtiendo. Pero sí, yo recomiendo que aun cuando sea una inversión pequeña de $5,000, hagas también esa inversión adicional de que un abogado te explique cómo funciona ese instrumento. Te va a servir para esa inversión y para las demás que quieras hacer en el ecosistema. Y siendo, como bien mencionabas, si las siguientes fueran el mismo mecanismo sin ningún cambio, te puedes sentir cómodo conseguir haciendo inversiones sin la necesidad entonces de ir a consultar en cada ocasión con el abogado, ¿no? Así es, ¿no? Porque digamos, un poco la idea es que le saques el máximo provecho a esa inversión inicial para que te permita conocer muy bien cómo funciona el instrumento y ya después lo puedes seguir replicando si no tiene cambios, ¿no? O incluso si tiene cambios, ¿no? Cambia el cap o cambia el threshold, eso no. Son números, nomás no tienes cambios en la estructura del instrumento, ¿no? De acuerdo. A ver, al final del día, creo que la industria ha empujado a estandarizar muchas cosas como estas en pro de hacerlo rápido y que no sea muy costoso. Entonces, creo que sí está muy bueno que puedas confiar en la estandarización de la industria, pero coincido contigo y creo que es muy responsable que lo digamos. Siempre hay que ir por una opinión legal. Creo que el ejemplo que das del número puede dar un vistazo de que no es tan descabellado hacerlo, en donde pues pagar por hora $150, $180, como decías, pues es incluso una inversión de tu proceso de aprendizaje de entrar a estar invirtiendo y que el costo con respecto al ejemplo que pusimos de una inversión de $5,000, pues no necesariamente es muy pesado, ¿no? Totalmente, ¿no? Si lo ves porcentualmente es bastante poco, ¿no? No es algo que te que debería ser no, ese costo adicional del abogado no debería ser una razón por la cual deseas o no hacer la inversión o no consultar al abogado. Sí, es que te hago la pregunta porque igual hace muy poquito yo platicaba con un amigo y me trajo muchas dudas de su lado que tenían que ver con, se lo tienes que preguntar a un abogado o a un fiscalista, ¿no? O sea, y si bien yo llevo muchos años en esta industria, algo que he aprendido es que para específicamente cosas legales y específicamente cosas fiscales, yo no soy abogado y tampoco soy fiscalista ni contador. Ve y pregúntale a un experto, ¿no? Yo se lo voy y se lo pregunto a un experto también. Y entonces me decías que el costo de mi oportunidad es que hoy pare de construir. Él es un amigo que está emprendiendo y dice, mi costo es dejar de estar invirtiendo mi aprendizaje en lo que puede impactar mi negocio versus lo que me llevaría a tomar entender otra cosa que hoy no es mi foco y entonces prefiero no meterme a bici. Lo entendí, pero sí creo que a lo mejor ese va a ser el caso de varias personas y por eso quiero traer esos temas a estas conversaciones porque creo que con este ejemplo tan básico podemos a lo mejor quitar una de esas fricciones que está deteniendo a alguien de invertir. Entonces, gracias por traer tu experiencia legal, Juanjo. Ahora me gustaría cambiarte un poquito el tema a tu tesis específica. Hoy, ¿cuál es tu tesis de inversión? Región, etapa, rango de evaluaciones, industrias, ticket promedio. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, a ver, mi ticket promedio es para inversión ángeles en startups es entre 25 y $35,000 y trato de entrar en etapas tempranas, ¿no? En etapas tempranas, que son las más riesgosas, pero ¿no? En las cuales puedes tener con tickets pequeños un valor mayor. Sector agnóstico, ¿no? No tengo ninguna definición de tal o cual sector, más me engancho por la idea y el founder, ¿no? Sí tengo cierta, digamos, tengo inversiones fuera del mundo de startup gastronómicas, con lo cual el sector de comida me gusta, ¿no? El sector de Climate Tech también me gusta porque conozco un poco más el sector, pero fuera de eso, la verdad que no tengo una preferencia por determinados sectores, ¿no? Y ahí más o menos que esa te diría mi tesis de inversión. O sea, a pesar de todo este tiempo, ¿no? Sigo siendo bastante romántico al momento de seleccionar cuando invierto en startups sobre todo, ¿no? Es diferente en el caso de fondos, ¿no? En el caso de fondos, como te decía al principio, yo si a alguien que quiere entrar le recomendaría entrar a través de fondos, ¿no? A mí también, ahora personalmente, las digamos, hago mucho más evaluación antes de hacer una inversión en una startup individual, ¿no? Y digamos, menos restricción, ¿no? O me siento más cómodo invirtiendo en fondos que en startups, ¿no? Mi proceso personal de evaluación en un fondo es, digamos, menos rígido que el actual para invertir en una startup directamente. Lo entiendo perfecto porque el fondo somos una capa en el medio, ¿no? Y como producto financiero, pues te traemos a lo mejor la diversificación, la experiencia en cierta etapa, una serie de cosas que vamos a traer esa exigencia en donde evalúas más tú en la inversión directa, pero nosotros lo vamos a hacer un número de veces para construir portafolio y con esa exigencia. Entonces me hace todo el sentido del mundo que como lo mencionas, aquí eres tal vez menos exigente en cómo evalúas, no quiere decir que no lo seas, pero hoy tu proceso de decisión directa, más rigurosa, ¿no? Sí, más riguroso, más largo, me lo pienso más, ¿no? Mientras que... Sí. Y también me gusta mucho este acceso que te dan los fondos a muchas startups, ya sea que el fondo haya invertido o que el fondo la haya evaluado, ¿no? Entonces tiene esa ventana de acceso a oportunidades, a ideas, a cosas que están pasando. Es algo que el fondo te da y la startup te la da para su proyecto, ¿no? O para, ¿no? Algo más cercano, pero no para esa cantidad de oportunidades de conocer startups, ya sea que el fondo invierta o no. Si invierte, obviamente puedes conocer mucho más, pero aunque no, se entiende que el fondo lo haya evaluado y tú tengas conocimiento de eso, eso es algo que también que valoro mucho, ¿no? No tiene un precio, ¿no? Pero es un valor que por lo menos yo le doy mucha importancia, ¿no? Y bajo esa perspectiva, Juanjo, tu forma de verlo también es como para darte acceso para inversiones directas, a pesar de que ya estés expuesto a través del fondo. Eh, mm, no tanto, ¿ah? No, a ver, en algunos casos sí, pero si son etapas muy tempranas, ¿no? Pero probablemente si es una inversión que ya el fondo tiene, que está un poco más acelerada y esté fuera de mi rango de ticket, ¿no? Ok, entonces tu ideal en las inversiones directas, también voy a imaginar un caso, es tú invertir en una compañía que eventualmente después puede invertir un fondo como nosotros, como 500. O sea, tú quieres llegar antes. Exactamente, así es, sí. O simultáneamente. Sí, que eso muchas veces va a definir el precio. Y entonces pensando en tu tesis y tú decías, oye, me gusta lo más temprano posible porque me compra una participación más relevante. Hoy, ¿en qué rangos de evaluaciones te gusta invertir? ¿Qué define esa etapa temprana en precio para ti? Yo te diría que alrededor de 1,5 millones y 5 millones. Perfecto. Que es un rango bastante amplio, inclusive para nuestra etapa, y creo que define bastante en dónde te gusta invertir. Excelente. Juanjo, región. Hace un momento mencionaba haber una inclinación fuerte hacia Perú.
Cuéntanos regionalmente cómo estás invirtiendo. Todavía no he hecho ninguna inversión directa en startups, ¿no? La parte regional lo hago a través de los fondos, sí. Tanto el de Angel Ventures como el primer fondo de Winnipeg. Claro, porque el de AVP, incluso yo he coinvertido con Gray y con Eli en compañías que no eran peruanas. Entonces ahí tienes exposición, excelente. Sí, no, yo te diría que, no sé el porcentaje, pero sí, yo te diría que probablemente más del 70% de AVP sean compañías de la región, no peruanas. Órale, no sabía eso. Hubiera pensado que era más alto hacia Perú. Y hacia el futuro, Juanjo, tus inversiones, ¿cómo se ven? ¿Cuál es tu plan en los próximos 12, 18 meses con respecto a estar escribiendo cheques de inversión? Eh, en ese plazo, digamos, que ese corto plazo, sí quisiera entrar a invertir en 2 o 3 fondos en los cuales estoy evaluando, ¿sí? Y en un plazo de entre 2, 3, 4 años sí me gustaría hacer inversiones dentro de mi tesis ya en la región, ¿no? Sobre todo Colombia, México y Argentina, aunque suene raro. Argentina, un país muy interesante desde una perspectiva política que están viviendo, entonces también definitivamente con los ojos abiertos a esas oportunidades. Exactamente, ¿no? Yo creo que justamente esa coyuntura política creo que va a hacer que se abran oportunidades. Y Uruguay también me parece un país muy interesante, un muy buen amigo uruguayo con el que hablamos muy seguido, y también creo que a los países menos desarrollados tipo Paraguay, Bolivia, me gustaría planeo entrar a través de algún fondo, no directamente, pero creo que Argentina, Uruguay, ¿no? Digamos, están bien conectados, las dos economías son países en los cuales hay que estar atentos para oportunidades dentro de mi tesis. De acuerdo. A ver, tú hace rato mencionabas que Perú se ha logrado posicionar dentro del ecosistema muy bien y coincido contigo. Yo siempre he pensado en 5 países que son muy relevantes con respecto a la cantidad de deal flow que vemos en la región. Y eso incluye a Perú, a México, por supuesto, a Colombia, Argentina y a Chile. Y ahorita mencionabas la oportunidad de ver Uruguay, ahorita también mencionábamos Argentina que está en esa lista, pero también agrego a la lista a Ecuador, a Costa Rica, ¿no? Bolivia, como bien decías, países, El Salvador, países en donde creo que es interesante ver cómo pueden replicar muchas de las cosas que como ecosistema latinoamericano ya otros países han desarrollado un poco más como ecosistema, pero sumándose, siendo mercados más pequeños, también a un entendimiento desde mi punto de vista en cómo participan, consolidándose como dentro de la región, no solamente como el mercado de ese país per se. Y el tema de Argentina me parece bien interesante. Vemos muchos emprendedores de ahí, pero inmediatamente con una intención inmediata de ver a Argentina como su playground, en donde inician, en donde experimentan y rápidamente encontrar el siguiente mercado por su situación política y financiera. ¿Crees que hoy con los cambios que están teniendo la oportunidad se vaya a ver diferente hacia los siguientes años? Y yo creo que sí, yo creo que es un proceso, ¿no es cierto? Digamos, la situación, el cambio no va a ser rápido, va a ser lento, pero es un mercado grande, ¿no? Digamos, regionalmente, salvo Brasil, México, después probablemente en tamaño de mercado tienes Argentina y Colombia, ¿no? Entonces, sí, creo que ese proceso va a hacer que se abran esas oportunidades y ya no sea solamente un playground, ¿no? Para experimentar la idea y luego hacerle en otros países, sino que nazcan y se desarrollen en el país. Y claro, yo creo que ahí, ¿por qué veo la oportunidad? Porque creo que va a haber mucho temor, ¿no? Y creo que no va a haber tantos inversionistas dispuestos a correr ese riesgo, ¿no? Que en general te diría que eso describe un poquito el sentimiento actual, ¿no? De regional y tal vez global. Un poco, tal vez la resaca que dejó el 2021 es un poco de eso y coincido contigo. Para mí es una oportunidad gigantesca porque habemos pocos invirtiendo y entonces esos pocos vamos a poder capturar oportunidades buenas. Digamos, yo tengo poca aversión al riesgo, ¿no? Entonces sí me gusta tomar riesgos, de repente más que un inversionista estándar, ¿no? Incluso de VC, ¿no? Entonces, porque creo que hay oportunidades.
obviamente hay más riesgo también, ¿no? Pero hay también más oportunidad, ¿no? Y creo que se puede sacar más valor cuando tienes ese tipo de situaciones en las cuales tienes pocos inversionistas interesados. De acuerdo. Juanjo, para ir cerrando el episodio, me encantaría que nos cuentes uno de los momentos más emocionantes o uno de los momentos más difíciles que han marcado tu carrera como ángel inversionista. Yo te diría, creo que uno de los más interesantes, ¿no? Digamos, con sentimientos encontrados fue la primera muerte de una inversión, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, todo este rollo de que sabemos que hay riesgo, ¿no? Una cosa es hablarlo, ¿no? Y otra cosa es ver en la realidad que tu inversión de X, ¿no? Se volvió cero, ¿no? Y ahí, ¿no? Una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo en la realidad, ¿no? Creo que porque ahí, digamos, oye, tú mismo piensas, de verdad quiero perder esa inversión, ¿no? Estoy dispuesto, quiero seguir haciendo esto o quiero no seguir, o por qué quiero, un poco que me hizo, ¿no? Reflexionar y tener más claridad de por qué me gusta ser inversionista ángel o participar como inversionista en el ecosistema de Venture Capital, ¿no? Yo te diría que eso fue un evento importante en mi, entre comillas, carrera de inversionista ángel. Me encanta que lo menciones así, porque sin duda una cosa, como bien dices, es la teoría y que sabes que te va a pasar, o sea, estadísticamente sabes que te va a pasar, pero el día que te toca que te cuenten la noticia es duro, ¿no? Yo sí me acuerdo, de muchas y probablemente de cada una de esas conversaciones que he tenido alrededor de una compañía dejando de operar. Y me gustó mucho cómo lo platicamos en el podcast con Andrés Bilbao, en donde hablábamos del fracaso y decía así, o sea, al final del día, efectivamente, pues del fracaso podemos sacar aprendizajes y puedes afrontarlo desde esa manera, pero no quita que ese sea un momento muy difícil para la persona que está fracasando y no quita que sea una tragedia, ¿no? O sea, y coincido, emocionalmente es una cosa y en la teoría y en la práctica significa otra. Pero me gusta que lo hayas comentado como esa reflexión que deja ese primer fracaso. Sí, y creo que también es, por ejemplo, si has invertido en una startup, ¿no es cierto? Y no has tenido ninguna relación, ¿no? Durante 3 años, ¿no? Y al año 3 te cuentan que perdiste la inversión. Tú dices, perdí, no sé, $50,000 y no gané nada, ¿no? O sea, no tuviste ninguna relación con el proceso, con qué hacía, qué no hacía. Entonces, si quieres estar si quieres, creo yo, invertir en este ecosistema, sabiendo la cantidad de fracasos que van a haber, porque es parte del ecosistema, entonces el valor está no solamente en el retorno financiero, que hay que, obviamente lo busco, yo lo busco también, sino en el journey, ¿no? Y esos aprendizajes que te da estar activo. Obviamente no es que quieras meterte en el día a día de la compañía, pero conversar con el founder cada cierto tiempo, ver qué está pasando, participar de comités de advisors o lo que sea, ¿no? O sea, si no tienes esa relación porque no te interesa o no tienes el tiempo, probablemente vas a ver simplemente como una inversión financiera ¿no? En el cual invertí en el año 1 y el año 3 perdí mi inversión y no gané nada más, ¿no? Tuve ningún valor, perdí absolutamente. Si has tenido ese proceso durante la vida y esa interacción, vas a tener un valor que va a estar en ese lado, aunque no sea en el lado financiero. De acuerdo. Y a ver, tienes razón en el ejemplo que das. Oye, pasaron 3 años, a lo mejor no aprendí nada de esta experiencia en particular, pero también creo que está bien si quieres ser ese inversionista. O sea, creo que también el founder necesita capital de algunas personas que estén cerca y sean el famoso Smart Capital y que le dé consejos, que estén en el advisory, como mencionabas. Pero también está bueno complementarlo con algunos que digan, mira, aquí está mi dinero, yo no tengo tiempo, ve y hazle, ¿no? Y no agregar una fricción. Creo que los dos son necesarios. Los dos son necesarios, sí. Depende pensándolo como inversionista, ¿no? De qué te haga a ti sentir bien, ¿no? O qué quieras como inversionista, ¿no? Depende de cada uno, sí. Correcto, y que desde el primer momento, tanto el inversionista como el founder siempre tengan claridad de cuál va a ser esa relación. Porque
porque también pensando en ejemplos de tickets chiquitos como el que platicábamos en el ejemplo que hacíamos de $5,000, pues si tienes de pronto 16 de esos, pues tampoco puedes tener 16 advisors, ¿no? No, eso tampoco funciona. Tampoco funciona, sí. Todo tiene que tener un balance, como en la vida. Exactamente. Pues Juanjo, con eso cerramos este episodio. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y por acompañarme en este episodio de Ángeles de Latam. Si alguien quisiera estar en contacto contigo, ya sea para platicar de cómo invertir o para presentarte una compañía, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Por LinkedIn, creo que es lo más sencillo hoy en día, sí. Ahí encantado de poder conversar con cualquiera. Excelente. Y pues para todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy René Lomelí. También me puedes encontrar en LinkedIn. Si eres un ángel inversionista, me encantaría que me mandes un mensaje y conocernos e invitarte a este espacio. Si eres un founder en etapa temprana, me encantaría evaluar tu compañía. Hoy en 500 estamos invirtiendo $300,000 en etapa temprana y puedes contactarme también en LinkedIn para que platiquemos. Este episodio también lo encuentras en el ecosistema Startup y como todos los jueves, nos vemos pronto. Muchas gracias. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.